Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a hablar sobre la guía de trabajo autónomo número 3. Recordemos que estas guías son diseñadas para que ustedes trabajen de forma individual o forma autónoma. Sin embargo, hoy vamos a hacer una pequeña inducción sobre algunos aspectos importantes de la misma para facilitarles el proceso a ustedes. Como están iniciando, es importante que reciban un poco de ayuda. La idea posteriormente es que ustedes ya prácticamente solitos puedan realizar sus ejercicios. El material está preparado para esto, para trabajar en forma autónoma. Es un diseño especial, por decirlo así. Bueno, estimados estudiantes, primero, a partir de la guía 3, completemos la información. He observado en las guías anteriores que aquí donde dice estudiante, nadie escribe el nombre. Aquí usted debe anotar el nombre, Pedro Pablo Pérez, por decir algo. Sección 920. Como ejemplo, ¿verdad? Pero sí deben de completar la información que se les solicita aquí. Por favor, hagan esto para la próxima. Nos dan la siguiente situación. Dado el siguiente plano cartesiano. En primer lugar, ¿qué es un plano cartesiano? Esto que ustedes observan aquí no es nada del otro mundo. Es un eje horizontal, véalo aquí, que se llama X, que va a empezar siempre con un punto de origen que es 0. Y puede tener diferentes escalas. Por ejemplo, aquí va de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60 hasta el infinito. Y hacia la izquierda, todos sabemos que van los números negativos, menos 10, menos 20, menos 30. O pueden ir inclusive a veces de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5. Pero bueno, ubicándonos en nuestro ejemplo, van de 10 en 10 por la escala que se aplica por el ejemplo que tenemos. Que este es el eje X, véanlo aquí. Y un eje vertical que llamamos Y. Ambos se cortan perpendicularmente. ¿Qué indica perpendicularmente? Que aquí forman un ángulo de 90, aquí donde estoy señalando. Ahora bien, el eje Y hacia abajo tiene valores negativos, o sea, 0, menos 10, menos 20, menos 30, hasta menos infinito. Y hacia arriba tiene valores positivos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, etcétera, etcétera. Muy bien, a eso es lo que le llamamos plano cartesiano. Lo ubican en una cuadrícula. La cuadrícula no es obligatorio hacerla, pero como vamos a hablar de pares ordenados para que ustedes los ubiquen mejor, se hizo así. El ejemplo me dice, se ubican los puntos de coordenadas, oigan bien, de quepos, Q. Quepos se va a representar con Q. Dice que es de 10 y 50. Ahorita vamos a hablar de eso. Que dominical está en las coordenadas de 10, 20 y que Pérez Celedón está en las coordenadas de 50 y 20. Lo que nos piden es que calculemos usando tanto el teorema de Pitágoras como la fórmula de distancia y trigonometría, las distancias aproximadas entre estas tres ciudades. O sea, vamos a usar tres métodos diferentes, pero los tres nos van a conducir al mismo resultado. Recordemos que en matemática diferentes caminos pueden conducir a Roma, como dice el dicho, ¿verdad? Volviendo acá, si ustedes observan, aquí tenemos el punto Q, que representa Quepos. Quepos está en una coordenada de 10, 50. Ese dato me lo tienen que dar. Yo tengo que saber que un par ordenado, a eso se le llama par ordenado, que es el valor que tiene el punto que ubicamos acá. Al primer dato se le llama X. Vea que yo le pongo que X es 10. Y al segundo se le llama Y, que es 50. Eso siempre va a llevar ese orden.
¿Qué quiere decir cuando yo coloco el punto acá? Que X está en la coordenada 10. Véanlo aquí. Si yo pongo el punto aquí y me vengo para abajo, aquí yo obtengo un valor de 10 para el eje X. Luego, con respecto al eje Y, si usted ve aquí el punto, si me vengo para acá, con respecto al eje Y, el valor es 50. Vea que aquí en el eje Y, este punto vale 50 en esta dirección. Entonces, por eso Y es 50. Me voy a Dominical. Dominical dice que X es 10. Véanlo aquí, 10. Y que Y es 20. Si me vengo para acá, Y es 20. Ya ubiqué el punto de Dominical. Y Pérez Celedón es X 50. Vean de aquí para abajo, queda en dirección de 50X. Y Y es 20. Si me vengo para acá, en el eje Y tiene dirección 20. Así se colocan los puntos coordenados. Ahí yo estoy resumiéndolo, chicos, porque el video no quiero que se haga muy pesado, aunque a veces es difícil. Pero ahí ustedes van leyendo toda la guía y ahí les va dando toda la explicación. Si ustedes observan, aquí lo que yo hago es un desplazamiento para este cuadrito que se formó cuando yo coloco los puntos de las diferentes ciudades, se forma un triángulo. Ese triángulo es rectángulo, porque recordemos que el plano cartesiano, el eje X y el eje Y son perpendiculares, siempre van a formar un ángulo de 90. Entonces, este triángulo lo trasladamos para acá, para que ustedes lo observen mejor, y acá se forma un ángulo de 90. Ok, eso para ubicarnos en el plano cartesiano. Bueno, ahí ustedes leen toda la explicación. Ahora vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular esas distancias. Entonces, nos traemos el triángulo este para acá y vamos a señalar en él diferentes conceptos. Primero, el triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo de 90. Por eso se llama triángulo rectángulo. Y para usar el teorema de Pitágoras, el triángulo tiene que ser rectángulo. De lo contrario, no me sirve para utilizar ese teorema. Otra cosa importante es que en el teorema de Pitágoras hay 3 variables, A, B y C. A mí me tienen que dar 2 para poder averiguar la tercera. Esa es, digamos, una de las limitaciones, que a veces, ya, si yo no tengo los 2 datos, no lo puedo hacer por Pitágoras, pero sí lo puedo hacer por los otros métodos que vamos a ver más adelante. Entonces, para que nos ubiquemos, triángulo, rectángulo, ángulo recto, al frente de él siempre va a estar la hipotenusa. H significa hipotenusa, que se representa normalmente en la fórmula con la letra C. O sea, puedo usar H o puedo usar C. Representan lo mismo, la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo o el más grande del triángulo y siempre está de frente al ángulo de 90. Estos otros 2 ángulos que están aquí, que más adelante vamos a ver el nombre, son complementarios. Y vamos a aprender también a calcularlos. Ok. Entonces, la hipotenusa. Ahora, A y B son catetos. Pueden ir en el orden que quiera. Aquí puede ir B y aquí puede ir A, o los dejamos así como están. Eso no es ningún problema. Ahora viene aquí la aplicación del teorema. El teorema de Pitágoras es esta fórmula. C a la 2 igual a la 2 más B a la 2. Recordemos que C era la hipotenusa y A y B eran catetos. Entonces, eso, a través de esta fórmula, yo puedo obtener 3 fórmulas diferentes para averiguar. Si yo quiero averiguar la hipotenusa, uso esta. Si quiero averiguar A, uso esta. Y si quiero averiguar el cateto B, uso esta. Bueno, ahí vienen las flechitas y las indicaciones y todo, pero vean qué sencillo. Si yo quiero averiguar C
Despejo C. ¿Cómo despejo C? El 2 que está como potencia o exponente, lo paso al otro lado como una raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de a la 2 más b a la 2. Véanlo aquí. Así de sencillo, como dicen ustedes, sin hacerse bolas. El 2 sería esta raíz cuadrada. O sea, aquí hay un 2 imaginario índice, que es este que eliminamos acá. Y entonces ya nada más yo aplico. El valor de A dice que es 30 y el valor de B dice que es 40. ¿Cómo sé yo eso? Me voy a adelantar. Véanlo aquí. A es la distancia, por decirlo así, de Quepos a Dominical. Y B de Dominical a Pérez de León. Si me ubico acá, de Quepos a Dominical hay 10, 20, 30 kilómetros. Porque van de 10 en 10. Y de Dominical a Pérez de León, si usted cuenta, hay 10, 20, 30, 40 kilómetros. De ahí salen estos datos que se están anotando aquí. 30 y 40. Ahora, esto usted lo pone en la calculadora. Raíz cuadrada de 30 a la 2. Recuerden que puede ser A y B en el orden que ustedes quieran. Más 40 a la 2. Siempre usen los paréntesis, chicos, en la fórmula para no tener problemas. Me da 50, o sea, quiere decir que la hipotenusa es 50, que fue lo que nos dio aquí. Ven, así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero averiguar A? Si yo quiero averiguar A, voy a despejar A, entonces tengo que quitar B. Como B está sumando al lado derecho del igual, si yo lo paso al lado izquierdo, él pasa a restar. Entonces, como tengo C a la 2, véanlo aquí, le resto B a la 2 y ya me quedó despejada la A. Ahora, ¿qué se hizo el 2 de la A? Es la raíz cuadrada. Listo, con eso averiguo A. Ahora, uso la fórmula. ¿Quién es C? Ya aquí yo averigüé que era 50. ¿Quién es B? En nuestro caso lo estamos tomando como 40. Si coloco esto en la calculadora, me va a decir que A es 30. Se verifica lo que estábamos haciendo. Ahora, si yo quiero averiguar B, vea que es una para averiguar A, otra para averiguar B y otra para averiguar C, y todas salen de la fórmula original del teorema de Pitágoras. Entonces, si yo quiero averiguar B, véanlo acá, tengo que quitar A a la 2. Como está positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces, C a la 2 menos A a la 2. Y el 2 es la raíz. Listo. C es 50, A es 30. Calculadora y me va a dar que B es 40. Entonces, vean ustedes que se verifica esto. Aquí el cuadro. Ya sabemos que de Quepos a Dominical me va a dar 30. Que de Dominical a Pérez de León 40 y ya averigüé que de Pérez de León a Quepos hay aproximadamente 50 kilómetros la distancia, ¿verdad? Recuerden que la distancia es lineal, el recorrido es otra cosa cuando vayan a ver física. Ahora bien, respuesta. Entonces, decimos entonces que la distancia del punto D al punto Q se escribe así. Esto significa esto. Distancia del punto D al punto Q, 30. Distancia del punto D al punto P, 40. Distancia del punto P al punto Q, 50. Por lo que la respuesta sería la distancia aproximada de los puntos ubicados entre las ciudades de Quepos y Dominical es de 30 kilómetros. De Dominical a Pérez de León, 40 kilómetros. Y de Quepos a Pérez de León sería 50 kilómetros. Esto es lo que me estaba pidiendo el problema. Y ahí está solucionado la situación. Pero la idea es también aprender a resolverlo utilizando ahora la fórmula de la distancia entre dos puntos. Seguimos trabajando con el mismo problema o la misma situación. Entonces el triángulo es el mismo. Dice distancia entre dos puntos y aquí viene la fórmula.
Esta es la fórmula que se utiliza para calcular la distancia entre dos puntos. Vean que todos los resultados al final me van a dar igual que el teorema de Pitágoras. Entonces la distancia se considera como la raíz cuadrada de x2 menos x1, x sub 1 a la 2, más y2 menos y sub 1 a la 2. Esa es la fórmula de la distancia. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ok, vamos a ver. Perfecto. Tenemos acá el cuadro, el triángulo inicial, ¿verdad? Que sacamos, y las coordenadas que a mí me habían dado. Entonces, observen. Al punto D yo le puedo llamar x1, y1. Recuerden que el primero es x y el segundo es y. Pero yo le pongo sub 1 para indicar nada más que este es el primer punto. Es para una cuestión de ubicación, nada más. No tiene ningún valor. Por eso decimos x1, y1, el primer punto. Voy a tomar como segundo punto, que pues, igual el primero es x y el segundo y, pero como a estos les puse 1, a estos les pongo 2. O igual lo puedo invertir, puedo poner aquí 1 y aquí puedo poner 2. Eso no es problema. Pero en el caso de Pérez Celedón, yo estoy usando 2, x1 y y1, y también le estoy usando x2 y y2, porque yo lo voy a comparar primero con Quepos y luego con Dominical. Entonces no puedo usarlos iguales, porque entonces se me va a, por decirlo de alguna manera, a afectar la fórmula. Entonces, por eso es que yo le doy dos valores, el de x1, y1 y x2, y2. ¿Por qué? Porque si yo voy a compararlo con Dominical, Dominical es x1, y1. Entonces no puedo darle a Pérez Celedón x1, y1 porque se repiten. Por eso le di x2, y2. Pero si comparo Pérez con Quepos, Quepos es x2. Entonces me sirve que Pérez sea x1 y y1. Bien, es una cuestión de orden. Vean que aquí está la distancia de D a Q, de D a P y de P a Q. Y esa es la fórmula de la distancia. Como ya yo aquí coloqué las letras, vean qué sencillo que es. Ya yo tengo que la distancia de D a Q, D es 1020. Véalo aquí. De 1020, que es X1, Y1. Véalo aquí, véalo aquí. Q, 1050. X2, Y2. Véalo aquí. Pues voy a averiguar la distancia entre estos dos puntos de D a Q. Uso la fórmula. ¿Quién es X2? 10, véalo aquí. Entonces X2 es 10. Menos X1. ¿Quién es X1? Otra vez 10 a la 2. Más Y2. ¿Quién es Y2? 50. Menos Y1. ¿Quién es Y1? 20. Listo. Esto va elevado a la 2. Meto esto en la calculadora. Observen. Me queda así. Raíz cuadrada de 10 menos 10 elevado a la 2 más, voy a ver cuál era el otro, 50 menos 20 elevado a la 2 más 50 menos 20 elevado a la 2 igual 30. Efectivamente me dio 30. Véanlo aquí. Entonces la distancia de Dominical a qué, pues son 30 kilómetros. Confirmado y ya sabemos que es T. Ahora, de D a P, entonces yo voy trabajando lo mismo, solo que ahora D, ya lo tengo, es 10, 20, X1, Y1. Y P lo tomo como X2 para que no se me repitan, porque entonces no podría trabajar la fórmula, ¿ve? Entonces igual, sustituimos. X2 es 50, véanlo aquí, menos X1, 10, véanlo aquí, más Y2, que es 20, menos Y1, que es 20 también. ¿Ven ahí? Lo metemos a la calculadora, como vieron ustedes que se hace, y me da 40. Ahora voy a averiguar la distancia de Pérez Celedón a Quepos. Entonces, Pérez Celedón
lo trabajo como X1, Y1, porque ¿qué puse? Es X2, Y2, para que no se afecte la fórmula. Entonces, hago las sustituciones, aquí están los valores, y me da 50. Efectivamente, la respuesta que teníamos. Con esto, pueden ver ustedes dos diferentes formas de calcular distancias, una utilizando la fórmula de Pitágoras y otra utilizando la fórmula de la distancia. Espero que les haya quedado claro. Gracias.